Buen día, estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Ecatepec. En esta ocasión, revisaremos algunos temas de la Unidad 2 sobre el sistema nervioso y su relación con las habilidades creativas. Comenzaremos hablando de las bases fisiológicas para el desarrollo de la creatividad. Procuraré que en este video se haga la explicación más clara y que no ocurra el error de tratar de explicarse esto a modo de un aspecto de ciencias de la salud, ya que si no se tienen los conocimientos profundos de las ciencias de la salud puede ser un poco tedioso y hasta llegar a ser aburrido. Por eso trataré de explicar de forma que sea entendible y que sea útil para la rama y para el aspecto a lo que se está solicitando en esta materia. Comenzaremos hablando de las bases fisiológicas para el desarrollo de la creatividad, como les había mencionado. Para ello, a modo de introducción, es importante tener claro estos conceptos. Primeramente, lo que es bases, entendiéndolo como los cimientos o sustentos de algo. Al hablar de los aspectos fisiológicos, nos referiremos a la fisiología como la ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. En otras palabras, cómo funcionan los seres vivos. Y en cuanto a la creatividad, es sencillo, simplemente es crear o engendrar. Entonces, entenderemos las bases fisiológicas para el desarrollo de la creatividad como los cimientos o sustentos del funcionamiento de los seres vivos para desarrollar la creación. Aunque existen diversos factores que estén involucrados en la creatividad, es imperativo, además de que se encuentra en el temario, la participación del cerebro como órgano principal involucrado en este proceso. Este órgano, que se encuentra en el cráneo, está compuesto de millones de neuronas, de miles de millones de neuronas. Específicamente, entre 80 y 100.000 millones, como un rango para el adulto promedio. Dichas neuronas, así como todo el sistema nervioso, podríamos compararlo o analizarlo de manera analógica como un sistema de cableado en el que pasa una corriente eléctrica, la cual en el ser humano, dicha corriente, se le llama sinapsis. A través de esta sinapsis se envían los mensajes a todo el cuerpo sobre lo que debe o tiene que hacer, sentir, pensar, entre otras cosas. Entrando a la división del cerebro, podemos analizarlo a grandes rasgos en dos partes, llamada cada una hemisferio, izquierdo y derecho respectivamente, divididos por un cuerpo intermedio llamado cuerpo calloso. En el hemisferio derecho se tiene un control sobre la intuición, la imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Como pueden observar, básicamente el hemisferio derecho es un tanto más emocional. Y en el hemisferio izquierdo estamos hablando del razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica y control de la mano derecha. Un aspecto más racional. Aquí tenemos otra representación esquemática, pero a modo de diferentes dibujos, hablando de lo mismo que se mencionó. Entrando a otra división, el cerebro se puede analizar también en lóbulos, los cuales tienen su nombre debido a la localización, y cada uno de ellos tiene una respectiva función. Tenemos primero el lóbulo frontal, que como lo dice se encuentra al frente. Este es la parte de la corteza motora que se encarga del razonamiento y el lenguaje. Después podemos analizar los lóbulos parietales, que se
encargan de las percepciones sensoriales externas, básicamente lo que sentimos, el sentido del tacto, y la percepción como por ejemplo el frío, el calor y otros aspectos. Tenemos los lóbulos temporales, los cuales se encargan de los aspectos de la audición, equilibrio y coordinación. Bien se sabe que la parte del oído interno, que se encuentra precisamente en la región parietal, se encarga mucho de este aspecto del equilibrio y la coordinación. Y por último podemos observar dentro de los lóbulos el occipital, el cual se encarga de aspectos de la visión. Aquí podemos observar la parte del cerebro que si hiciéramos una especie de corte en forma de una corona, como si pudiéramos ver aquí más o menos, podemos observar, es un corte de tipo en corona, se llama corte coronal. Se puede ver el pedazo de cerebro y podemos analizar cómo se observa una parte externa, que es la sustancia gris, y cómo se puede observar la parte como más clara, que es la sustancia blanca. Esto es importante porque en base a estas estructuras se tienen diferentes subestructuras u otras partes que tienen diferentes funciones. En este mismo corte podemos observar cómo hay diferentes capas, la capa exterior, intermedia e interior. En la capa exterior se puede observar la sustancia gris, y aquí se pueden ver que son los cuerpos de las células y que se conoce como corteza cerebral, algo así como si cortáramos una manzana y en la parte externa viéramos que es una corteza. La parte interna, o en este caso la parte intermedia más bien, es la sustancia blanca. Son los axones de las células de la corteza cerebral. Los axones son como los cables, y vamos a decir que los cuerpos de las células que están en la capa exterior, es tal y como suena, su cuerpo. Los axones son como sus extensiones, como si fueran los cables que se extienden. Y finalmente se puede observar en la capa interior las estructuras subcorticales. Dentro de estas estructuras subcorticales hay dos grandes aspectos. Uno, los ganglios basales, y por último, el sistema límbico. Precisamente es aquí a donde teníamos que llegar. Toda esta explicación introductoria hacia la parte anatómica y fisiológica del cerebro fue para llegar hasta el sistema límbico, ya que en el sistema límbico tenemos las partes que nos interesan en esta unidad. Dentro del sistema límbico podemos observar, por ejemplo, que tenemos el tálamo. Esta es la estructura del tálamo. En este aspecto no profundizaré sobre aspectos individuales de lo que hacen, de lo que no. Además, debo aclarar que el sistema límbico todavía no está totalmente definido. Algunos autores muestran algunas partes internas del cerebro y lo toman como sistema límbico y otros no. Como no se ha llegado a este consenso como tal, solo mencionaré las estructuras que son las más relevantes a conocer. Este es el tálamo. Posteriormente tenemos el hipotálamo, que como su nombre lo dice está debajo del tálamo. A los laterales podemos observar las amígdalas cerebrales. Y posteriormente a las amígdalas vamos a observar el hipocampo. Estos que parecen como cuernitos es el hipocampo. Y finalmente la última estructura que les enseñaré será el giro cingulado, que tiene precisamente como una C, como si fuera un giro. Todas esas estructuras, y habrá muchas más, según los autores que lean, forman parte del sistema límbico. Este sistema límbico es el encargado de las emociones, el encargado de algunas emociones, de algunos aspectos que están vinculados con la creatividad, con el raciocinio, con nuestro pensamiento, con nuestra imaginación, básicamente, ¿sí? Inclusive le llaman
el cerebro emocional. En ese aspecto me gustaría que se complementara la exposición con los enlaces que puse a continuación. Dentro de la exposición podía yo poner o reproducir los videos que se observan, pero en este caso les dejaré los enlaces y podrán ustedes ingresar a YouTube para que puedan ver estos dos videos. Hablan de forma muy breve aspectos sobre la creatividad. Y bueno, también otra cosa es que el primer video, que es un poco ya antiguo, menciona sobre aspectos de cómo el sistema límbico puede estar más activo o menos activo según nosotros, ya sea que estemos despiertos o que estemos dormidos o que estemos haciendo o realizando alguna acción, alguna situación. En este caso, si ustedes se ponen a analizar, el sistema límbico se va a ver más activo durante el sueño. Al estar dormidos, se quita esa como barrera, ese límite entre lo posible y lo imposible. Y por eso es que los sueños pueden variar y pueden ser increíbles y pueden ser situaciones que no sean tan lógicas. Si nosotros fuéramos capaces de desbloquear esos límites que se desbloquean durante el sueño y lo pudiéramos desbloquear en nuestro momento de la vida normal, de la vida diaria, pues entonces tendremos un aumento de nuestra actividad límbica y por tal aumentaría nuestra creatividad. Esto se puede realizar ya sea de manera natural, quizá nosotros estimulando nuestra creatividad, o podría ser inclusive de manera forzada con el consumo o uso de diferentes sustancias. Esto pues ya puede variar según la respuesta en cada individuo y según la sustancia utilizada. Lo más recomendable es que se practique para que se pueda generar una buena creatividad a modo de entrenamiento. Por último, quería mencionarles sobre el modelo de los cuadrantes cerebrales. Esto propuesto por Neil Herman, el cual propuso un test. Si ustedes lo analizan, este test es similar a la teoría de las inteligencias múltiples. Realmente lo que se intentaba hacer era tratar de clasificar a las personas sobre qué parte del cerebro dominaba en la persona según el test. Esto en teoría permitiría que la persona, si tuviera más una parte dominante, pues pudiera como dirigir u orientar su profesión hacia lo que se le facilitaría más. Sin embargo, esto simplemente es un aspecto orientativo, no determina nada, y no porque alguien haya salido más activo en aspectos o más dominante en el aspecto secuencial, en el cuadrante secuencial, no quiere decir que no pueda ser un físico, un químico, un biólogo o alguno de estos. Simplemente se intentaba que con esto se pudieran hacer que la persona fuera más vinculada, fuera más dirigida hacia donde sus posibilidades le permitieran desarrollarse mejor. Pero vuelvo a decirlo y a mencionarlo, esto solo es una especie de orientación y son teorías, no es nada que esté como algo imperativo. Y bueno, eso sería todo.